No se escucha nada. No se escucha nada. No te escucho. No. Dinámico, dinámico, pero a la vez también es cíclico. Es sí, por eso digo que para mí se entiende, bueno, se habla de la actualización, yo entiendo de la actualización. Por eso habla de deportes, habla de la actualización, más lo actual, y entonces habla de lo cíclico correspondiente a eso, a los clásicos. O sea que ahí, sí, no sé si para pasar los clásicos, pero sí los pensamientos clásicos. Ahí habla sobre la pobreza. Cuando dice, bueno, cuando habla, bueno, o sea, que cambia la pobreza en términos de Marx, no puedo, o sea, decir, bueno, hoy, o sea, el sistema capitalista, ¿no? Visiona a las personas en un término donde se divide en dos clases. ¿Qué más quiere y qué menos quiere? O sea, ¿qué pasa con eso? Hay la industrialización, muchas personas que fueron dejando de lado su trabajo, o sea, el tema del campo, o sea, de campo, y conscientes de que esa inversión de las fuerzas productivas que hacían, o sea, sabían que el producto iba a la fábrica, ahora saben, lo único que le queda a la persona que no tiene nada, ¿por qué? Porque al industrializarse, ¿qué hacen en el capitalismo? Toma, se hace dueño del trabajo, de los medios de producción. Entonces, al hacerse los dueños de los medios de producción, la estructura no le queda otra que acudir a eso y ir a vender más allá de su tiempo, su fuerza productiva. ¿No? Ahí se genera lo que es la enajenación del trabajo. Y la persona se termina alienando, en términos marxistas, se termina alienando, ¿no? Para poder tener los medios necesarios y fundamentales para poder sobrevivir. Que en eso, o sea, es el pan, el techo y el trabajo. Solo. O sea, ¿quién es el dueño de eso? La burguesía, pero al mismo tiempo también es el dueño de los bienes y servicios que tienen que consumir como ser proletario. Entonces es el ciclo perfecto. Bueno, ahí es donde se aplica, ahí es donde uno aplica las teorías de clase. Claro. O sea, ¿por qué? Porque también, o sea, uno tiene que vivir en una sociedad donde el derecho termina siendo represivo, ¿no? Hablando en términos de Durkheim, el derecho termina siendo represivo, y también, o sea, ya uno nace con esos hechos sociales. O sea, nace en esa estructura de los hechos sociales. O sea, vas mezclando, ¿no? O sea, vas mechando. Vos hablás, o sea, vos te parás, porque esa es la idea en sí que buscan los profesores, que vos relaciones más allá de lo que dicen, porque yo no puedo parar de decir, bueno, ¿qué decía Marx? Y Marx hablaba de la conciencia de clase, dividía en dos clases, el proletariado, la burguesía, a través de eso, bueno, después nace el capitalista, la clase obrera. Sí, hablo todo muy lindo, pero bueno, a ver, relacionámelo con lo social, mezclámelo a Durkheim también. Porque bueno, en los tiempos de antes, tiempos primitivos, ¿dónde se aplica la solidaridad mecánica? Y la solidaridad mecánica se aplica en lo que es la familia, también se puede aplicar en contexto social, en lo que es una comunidad, porque no es algo que está tan ampliado en sí, donde si hablamos de solidaridad orgánica, sabemos que la solidaridad orgánica es una sociedad compleja donde la división del trabajo está muy dividida e individualizada. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo, como ejemplo, qué puedo dar mi familia? ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, cada uno tiene el rol de desempeño. Claro, tenemos mecánica. Claro, la solidaridad mecánica de la familia y la sociedad
Bueno, ahora llevados a los términos de derecho. Bueno, llevo la solidaridad mecánica a los términos de derecho. ¿Dónde se aplica? En el tema del derecho represivo. ¿Por qué? Porque es la que genera orden, es la que castiga si uno de la sociedad falla. ¿Por qué? Porque si más allá de que ese de la sociedad está fallando, está perjudicando a un grupo homogéneo. ¿Ah? Y que lo que intenta explicar Durkheim es que eso, a medida que la sociedad va avanzando, si en una sociedad no avanza, no puede haber una solidaridad orgánica, donde se aplica el derecho restitutivo, donde las cosas tienen que verse de otra manera, donde el Estado entra en función de decir, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el rol del Estado en ese momento? Y el rol del Estado a través de la educación, a través de la salud, a través de brindar una mejor contención al ciudadano, e incluye a la persona a mejores condiciones, en la cual si una persona tiene educación, si una persona tiene trabajo, si una persona es instruida, no va a llegar al hecho de que termina siendo un delincuente. Más allá de que el delito sea necesario. ¿Para qué? Para que la sociedad vaya evolucionando. Llevándolo a o sea, es jugar un poco con eso. Porque si uno dice, bueno, no han hablado de los centros sociales, que yo... Debo poner también que por la parte de la teoría de la investigación, que por ahí, no tiene esas condiciones de tiene pobreza y demás, pero psicológicamente también comete delitos. Para los bueno, eso es lo que tiene, o sea, eso es lo que se busca en la materia. O sea, que vaya, debate o sea, que vos, o sea, esas teorías que vos estudias a través de, o sea, la vayas armando en el discurso. O sea, es lo que decía David. Bueno, Marcela tiene mucho de eso, que se hace la boluda, pero tiene mucho de eso. Y yo lo que busca es explotar eso. O sea, estudiate lo que es esa relación. Yo leo Marcela de Lucas, la señora del panelito. Sí. O sea, ella tiene eso, o sea, pero ¿qué busca? O sea, la salsa así se hace de que nosotros despertemos esa. Ahí mezclando, o sea, decir, ¿a dónde va este estudio de la educación? O sea, que después me pregunte los conceptos de la educación, sí, me lo va a preguntar, pero yo el tema que voy a aplicar, ese tema lo tengo que mezclar, hacer todo un tema de cosa de meterlo dentro de los conceptos, aplastarlo, si estudio globalización, si estudio género, si estudio pobreza, lo tengo que meter ahí adentro, y esas teorías que yo aprendí de Marx, de Weber, de Durkheim, tratar de acoplarlas ahí. ¿Para qué? O sea, yo no lo no, es un tema. Cuando decidí hacer. Chicos, yo les digo una cosa, tengan cuidado porque la profe que toma el examen es más jodida, te pega más vueltas, donde menos te lo esperás te la manda, ¡paf! Pero por eso mismo, o sea, yo lo que le digo es tratar de hacer, o sea, agarrar todas las teorías, meterlas acá adentro y decir, bueno, vas a dar pobreza, bueno, sí, bueno, pobreza, estudiaste los por eso te estaba escuchando y sí, justamente todo lo que vos les estás diciendo a ellos es lo que me pasó a mí con la profe, ¿me entendés? Porque yo di la materia, pero nada, me salió con todas esas cosas que vos estás ahí marcando para que los chicos las tengan realmente en cuenta, porque les va a salir con eso. Bueno, por ahí en algún momento te dice, bueno, decime, trata de explicarme, si vas a dar pobreza, ¿no? Trata de explicarme, de pobreza, trata de ver, si estudiaste más, cómo es el tema de alienación. Y ahí te la cabeza, o sea, pasa vos, tenés estudiar la pobreza de una forma, sabes que la pobreza es estructural, que se divide en tres, y que va en base a lo que es la economía, y te preguntó de Marx y terminó. Entonces, si no le... Una de las preguntas fue esa, de qué es la alineación y todo eso, háblame de eso y chao, me mató, porque yo no lo vi. No sé, se me pasó, no. Entonces está bien, porque yo te estoy escuchando y todo lo que vos les estás marcando a ellos es lo que la mina les va a preguntar. Por eso digo que, o sea, yo a medida que estoy mirando, no la di ahora
en este programa no la di yo la materia esta, la di con anteriormente te preguntaban los clásicos que decimos, Monte, cómo se desarrollaba la estructura social en cuanto a la sociología y cuál era el fin de la sociología en el derecho, y no te preguntaban más nada. O sea. Claro, esta quiere el programa nuevo. Por eso. Como ella lo armó. De debate, tiene un montón de cosas, pero bueno, eso es lo que ustedes tienen que ir asociando y que. Así que bueno, me gustaría pasar al tema globalización, como para ir viendo qué correlación tiene en cuanto a lo que se viene. Bueno, hay algo que me decís, pero no, y a veces son de lo que se encierra con la pobreza. Hay que me decís que estoy estudiando. Bueno, Pepe. Con respecto a lo que estábamos hablando recién de los clásicos y agarrar y datos, Marx dice que la pobreza es una consecuencia directa del capitalismo donde la estructura de las clases genera desigualdad. La pobreza es funcional del sistema porque mantiene la reserva de mano de obra barata y refuerza la dependencia de trabajadoras y capital. La solución marxista sería superar el sistema capitalista a través de la revolución social, que elimine las clases y distribuye equitativamente los recursos. Según Durkheim, la pobreza es un fenómeno que puede provocar la cohesión social cuando no se compensa adecuadamente. En una sociedad orgánica, la pobreza puede generar anomia, ya que un sector social puede quedar excluido. La solución para él es fortalecer las instituciones sociales e integrar al individuo que refuerce la solidaridad. Para Weber, analiza pobreza con complejidad, considerando no solo la economía, sino también el estatus social, el poder político. Además, analiza como ciertos valores religiosos y culturales pueden influir en la percepción de victimización y la pobreza como el éxito o la ética, en el caso del protestante. Y hice una conclusión que dice, en conclusión, la sociología clásica, o sea, concreto, no es solo una cuestión de ingresos, sino una expresión de relaciones sociales, culturales, económicas y culturales. Marx resalta la explotación, debilitamiento de la cohesión social y ve la complejidad de la estratificación y el simbolismo. Hoy en día siguen siendo fundamental la pobreza estabilidad. Bien. Eso significa Marco te va a asociar, va a darnos cada visiones, pero tenés en cuenta de que vos eso, bueno, es un apunte. Sí, pero también tenés que, en el discurso, vos tenés que ir usando, porque después seguramente te va a preguntar. O sea, ese es complementario a lo que vos tenés que. Ese es el cierre de lo de la bolilla de pobreza. Sí. Yo doy todo lo de pobreza, lo que incluye toda la parte de pobreza y de eso. Bien. Después seguramente te va a preguntar, bueno, decime el tema de alienación, decime enajenación, háblame de lo que es el materialismo dialéctico, o sea, son cosas que van a ir. Si como que abro paso para que me preguntes eso. Sí. Ahora, ¿cómo se para meter a los personajes con desigualdad? ¿Usted lo ve? ¿Cómo no desigualdad? Sí, la vi. No. Sí, ¿cómo? Claro, uno tiene una postura, pero te lo digo. Habla de género, desigualdad. Bueno, pero ahí Durkheim puede hablar de la división de trabajo, en cuanto excluye a la mujer de ciertas tareas, en la cual, bueno, la mujer tiene que ser la ama de casa, no puede hacer, digamos, así bien, la división de trabajo hace una implementación en cuanto a las tareas, pero lo decir, bueno, para qué está la mujer y para qué está el otro. Hay una implementación. Porque bueno, hoy soy un bote y hay una mujer. Antes el hombre era el que manejaba. Bueno, vamos a la globalización. A ver cómo. Newberg.
Bueno, globalización y sociedad de la información. Alejandro Batista. Introducción. El proceso de globalización y el desarrollo de los elementos que caracterizan a la llamada sociedad de la información o sociedad informacional, en las palabras de Manuel Castells, no Raúl Castells, permiten, por su impacto y por tratarse de Raúl Castells, no, todavía sigue haciendo política allá en San Juan, por ahí, Sí, porque yo cuando ¿sí? Sí, yo sigo el Facebook que Lina Veloz y todo eso. sí, porque después de los problemas de ASTA, Sí, sabía que no. Andaba por ahí por San Juan. después de los problemas de ASTA que tuvo, se desapareció. Lo Bueno, tomaron al sol, lo hicieron desaparecer. la adorna, algo apoyo sobre la adornaron ahí lo dejaron. Bueno, sabía. Bueno, y por tratarse por naturaleza de un proceso que prescinde de los límites o fronteras, no solo políticas, sino también culturales, la oportunidad de repensar y ampliar prácticamente todos los conceptos y categorías de análisis de la sociología. En dicho contexto, la tecnología en general y principalmente el desarrollo y la masificación de las denominadas tecnologías de la información y la comunicación, en TIC, con Internet, como su mayor exponente, generan un efecto profundo y al mismo tiempo difuso o complejo en su dimensionamiento, así como de sus beneficios indirectos. La interacción a nivel global y prácticamente instantánea transforma de manera permanente las prácticas sociales más diversas, desde las relaciones de trabajo, el comercio, la banca, la educación, la política, etc. De un modo que, lejos de cristalizar un modelo material sólido, se presenta en lo que, según Bauman, define como un espacio de los fluidos, propio de la modernidad líquida, frente a lo que ello, la reflexión sociológica, aparece no ya como un ejercicio académico, sino como una herramienta fundamental indispensable para entender el presente. Globalización, la clave de la interacción social en un mundo complejo. La sociología desde su origen busca abordar y entender los fenómenos sociales en su representación concreta más allá de lo que el deber ser puede dictar. En este sentido, la forma en la que estos fenómenos se verifican y cómo se vinculan con la interacción social resultan indispensables. De allí que algunos actores clásicos de la sociología, como Weber, posarán su mirada directamente en el entramado de interacción o más propiamente de acciones sociales a través del cual se desarrolla la vida social, con raíces en el siglo XIX, pero profundamente durante la segunda mitad del siglo XX y la primera década del nuevo siglo. Han tomado dos formas de fenómenos. Dos formas. Han tomado forma de dos fenómenos que a escala global han transformado no solo la extensión, sino también la naturaleza misma de la interacción social. Hablamos del proceso de globalización primero y de los cambios derivados de la revolución tecnológica y de la sociedad de la información global. Si hablamos de definición y dimensiones de la globalización, ¿qué puede entenderse? Cambio político, económico, las tecnologías. Bien. Cambió más con la llegada de la tecnología, gracias a los avances. Claro, gracias a los avances.
Ahora, yendo al programa. Sí. A mí me sube, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de globalización? Un proceso de cambio. Sí. O sea, yo leí eso lo que es el texto, no mi programa, o sea, el razonamiento. Claro, o sea, Ahora, yo si me preguntan el razonamiento, yo te puedo decir, la globalización puede entenderse como el proceso de intensificación de los flujos de bienes, personas, información e ideas a escala planetaria, que acorta la distancia y articula redes transnacionales de intercambio. Esta transformación opera simultáneamente en al menos tres dimensiones: económica, por la generación de mercados y la expansión de cadenas globales de valor; en la cultura, mediante la difusión masiva de productos simbólicos, cine, música, modos de vida, etc. Política, en la que surgen instituciones y acuerdos supranacionales, ONG, ONU, OMC, tratados de libre comercio, que regulan los intercambios más allá del Estado. bien, la globalización es un proceso complejo de repente, una mezcla entre países, regiones y sociedades, impulsada por avances en tecnología, economía, cultura y comunicación. Este fenómeno ha transformado un mundo en un sistema social único, donde los intercambios de bienes, información, conocimiento, No sé. Encadena cambios. Encadena cambios. Claro, va cambiando, se van cambiando Conexiones entre los mercados. culturales. Claro, como mundo de... O sea, esto... Obviamente que, digamos, o sea, ahí empiezan a ver, digamos, los conocimientos transnacionales, que nosotros a través de la globalización empezamos a conocer otros países, otras culturas, otras costumbres, políticas transnacionales. O sea, si vemos hoy las políticas de mercado que se manejan en Argentina, nos damos cuenta de que son políticas transnacionales, de que las costumbres, o sea, ya con el tema de los ajustes, poner esto del FMI, o sea, un suponer, ¿no? En políticas económicas. Ellos vienen y implantan un modelo de vida, en el cual vos te tenés que imaginar cuál es, o sea, empieza a generar desigualdades. ¿Por qué? Porque el modelo de vida que generan ellos para el tema del ajuste, ¿sobre quién recae? Sobre el que menos. ¿Y cómo se aplica eso? Y tenés que aplicar orden, porque el que menos tiene va a salir a protestar. Bueno, ¿cuál usa? El aparato represivo del Estado, que son las fuerzas armadas. ¿Y cómo termina eso? Y, en caso de terminar, bueno, con una justicia con más mano dura. ¿Y qué termina eso? Con más construcciones de cárcel. O sea, eso es una política de transición. Las políticas económicas que maneja el mercado de las divisas que tenemos hoy acá en el país también son políticas transnacionales. Porque vos te tenés que dar alguien que te dice, che, loco, ¿sabés qué? Le tenés que bajar, le tenés que aumentar para hacer el peso porque mi moneda tiene que... Creo que ese es un aspecto medio, si no me equivoco, contra, podría llegar a decir. Puede muy utilista, o sea, llegaste a un punto que no sé si es así, ¿eh? Ahora, el tema de internacionalizarse, es fácil decir globalización. Tenés un motor en la vuelta, en Carvaca, ¿dónde lo tenés? En todos lados, en Estados Unidos, en España, no sé dónde más, pero eso es globalización. Tener una empresa internacional, una empresa que es de afuera, tener celulares que fabrican en China o en Japón, o autos que fabrican en otro lado. Eso hace el aspecto positivo, digamos, de lo que sería la globalización. Sí, o comprar por internet, en a un país que te lo envíen en una plataforma de internet. Claro, en Alibaba. Con información y informática, todo eso. Alibaba, Tiene efectos negativos, aunque Eso quiera. Sí, por ejemplo, no podés competir contra una multinacional. Si tienes vamos a McDonald's, lo tenés haciendo hamburguesa y le pones un McDonald's en el frente. Pero incluso eso, si no hay nada que lo regule, que ese es el problema, no hay nada que lo regule, puede cambiar cosas que regulan la parte cultural, suponete, Starbucks.
se incluye Starbucks en, no sé, en Colombia. En Colombia tiene una forma de tomar café, específico, claro. Y en relación plata, es mucho mejor. Y hay cambiado socialmente. Como que perdés la propia cultura. Bueno, a ver, ¿qué opina la compañera? La verdad no se escucha prácticamente lo que ellos dijeron, por eso no puedo opinar, porque a ellos no se escuchó bien. No, se está hablando de que por ahí, o sea, el tema de la globalización genera cambios políticos, culturales, socioeconómicos, ¿no? Y que de repente por ahí era positivo como era negativo también. O sea, vos con el tema de globalización, ¿qué puede llegar a si van a hablar ustedes? No se escucha acá, por eso, o sea, sé por la voz no se escucha. Yo estaba explicando a la compañera que están hablando, no se escucha el micrófono. Si el hombre tiene una fonía tan directiva. Estaba haciendo las compras para el verano. No los retes. Bueno. Estábamos hablando justamente de eso. ¿Vos qué pensás del tema de globalización? No, la globalización influye en todo, en la economía, ¿sí? Se han abierto muchos caminos, se han llegado, o sea, a lugares del mundo que antes no se llegaban. Entonces, favorece y no favorece a la economía, yo creo, es lo que yo pienso, ¿sí? Sí se han abierto muchos caminos. Dame un segundo porque me llaman. Bueno, seguimos con el tema del texto. No, seguimos con el tema del texto. Seguimos leyendo el texto. ¿No? Bueno, mucho ha cambiado desde que las relaciones sociales se embarcaban en un contexto personal y geográfico que antes de pequeño o acostado era también relativamente simple y simple. Por el contrario, cambio, aceleración, complejidad, incertidumbre, etc. Son los adjetivos que se repiten para clasificar las múltiples versiones o miradas sobre la realidad que vivimos. Cuando hablamos del proceso de globalización, es común que emerja como referencia a aspecto o faceta económica, pero resumir una expresión tan compleja y abarcativa únicamente a su variante económica es pecar de reduccionista. En primer lugar, porque aún cuando podamos concluir que las relaciones económicas resultan representativas del proceso, tenemos que recordar que las relaciones económicas y las financieras son en definitiva una manifestación más de las relaciones sociales junto a las que cabe sumar a los efectos del adecuado abordaje a las relaciones políticas y culturales que también nos muestran acabadamente los efectos de la globalización. ¿Sí? Bien. Definición mía. Ustedes corríjanme, porque por ahí yo puedo equivocar. O sea, por ahí ustedes tienen que dar su punto de vista de lo que entienden. Yo puedo venir con todos mis resúmenes. Cada uno tiene su punto de vista. No quiere decir que vos estés mal. No, pero por eso. Podés decir, che, mirá, ¿sabes qué? Si querés por esto. Para mí tienes que equivocarse.
No me puedo equivocar, pero también. Es lo que es. Antes es propiamente dicho. Decisión. Nada. Pero, un día lo Algún día cuando estudie derecho, no, igual yo ya tengo derecho, ya tengo. Bueno, del contexto local al entramado global. Mucho ha cambiado desde que las relaciones sociales se enmarcaban en un contexto personal y geográfico que, a mente pequeño o acotado, era también relativamente fijo y simple. Por el contrario, cambio, aceleración, complejidad e incertidumbre son objetivos inevitables para facilitar las múltiples situaciones o miradas sobre la realidad. Aunque a la cara más visible de la globalización se puede considerar la faceta económica. Invitarse a ella es caer el mundo digital. Las relaciones económicas y financieras son, en definitiva, manifestaciones más de las relaciones sociales junto a las relaciones políticas que redefinen la soberanía y la gobernanza, y las relaciones culturales, que moldean identidades y narrativa a escala mundial. La movilidad de capitales, mercancías, reflejan redes de poder, tan complejas como las que operan en los ámbitos simbólicos y políticos. Efectos sobre las formas de interacción social, partiendo de una mirada weberiana sobre la acción social como aquello que por el sentido que los individuos le dan orienta su conducta, la globalización que configura tanto los actores como los escenarios, desplazamiento de referentes locales frente a los modelos de vida, consumos y estilos foráneos, el individuo ya no se legitima únicamente a partir de su comunidad inmediata, sino que mira a referentes distantes, influencias, manchas globales. Hibridación cultural. El contacto con prácticas ajenas da lugar a formas híbridas donde lo auténtico se redefine en un permanente picolaje simbólico. Ritmos acelerados de comunicación. ¿Por qué puse? O sea, si es bricolage, yo puse con J, ¿ves? Ya me corregí. Bricolaje. Las plataformas digitales, redes sociales, mensajerías instantáneas transforman interacciones cara a cara, intercambios síncronos y asíncronos, difuminando fronteras temporales y espaciales. Tensión entre lo local y lo global, aunque el alcance de la globalización parezca subyace una dialéctica local-global. Globalización. Lo global se adapta e interpreta en cada contexto local, dando lugar a versiones particulares de los mismos fenómenos. Por ejemplo, el fast food, que incorpora ingredientes tradicionales, resistencia y revalorización de lo endógeno como respuesta al dominio de lo global, emerge movimientos comunitarios que recuperan prácticas ancestrales o reivindicaciones económicas. Solidaridad para reforzar sentido de pertenencia. Desigualdades en interpretación en todos los actores, no en todos los actores ni en todos los territorios. Se integran por igual brechas de acceso a la tecnología, de la información y diferencias del modelo económico generan distintos grados de participación en redes globales. Eso sería lo que sería la definición completa del punto 2. Sí. Es larga para comprender mejor. Imaginar. No, pero sí, larga es. Bueno, loco, estuve 3 semanas estudiando cosas. Me costó un fin de semana largo. 4 días sentado en el patio todos los días a las 7 de la mañana. Seguramente voy a presentar a la mesa.
Graciela. ¿Algo al respecto? ¿Algo? Nada, ¿no? Está tentada. La verdad que el hecho de entender la... ¿Se corta? ¿Volvés a entrar? Dame un segundo, Demian. Bueno, digo, intereses se repite, pintar y dejar la red hermosa para que después se empiece a desarrollar de forma. Y ahí no vaya a empieza a globalizar. Empezaron con los mensajes al principio, entonces imagínate lo que ahora toda esa red amplia de poder comunicarte, pudieras comprar, como te decía al principio, capaz que Mercado Libre es libre de cuenta, La vez también, o sea, lo que más me hace ruido, una de las cosas que rescato, o sea, es como que, o sea, descentraliza, porque antes uno era como que defender lo local, era como más, o sea, una marca, digamos. Como ahí, hablando de modelos económicos, ¿no? Por ahí a mí me gusta más comprar cosas de China, en una plataforma digital, y por ahí lo local no le doy tanta trascendencia. Esto cuando te vendían, viste que te decían que lo importado era bueno y lo nacional era una cagada. Por ahí, o sea, en algunos aspectos, yo lo que rescato es eso, no veo esas cosas, ¿no? Es decir, bueno, en esa tensión, ¿no? De la alcance de la globalización parezca como que homogeneizador, subsace una dialéctica local, ¿no? O sea, se genera una discrepancia. Pero es decir, bueno, está cagada. eso que se habla de los nacionales, los importados. Bueno, no sé si alguien afuera de Buenos Aires o La Plata. O sea, A ver, te quiero decirle que yo vine a Buenos Aires y encontré de todo en plena capital o en Pilar, no sé. Ya en San Juan no tenés de todo. Necesitas. y lo que encontraron más caro. iPhone, sí, obvio, sí, sí, es que iPhone en realidad no hay casas de iPhone, como acá que está, no sé. Si se corta, volvés a entrar a ver. Demian, te hago una consulta. ¿Vos alguno de esos resúmenes me los podés mandar? Cosas que no hay, Sí. no puedes conseguir así nomás, no la consigo en internet, no la consigo en libros, A ver, calculo que por lo que sé, porque hice muchos, el año pasado hice todo el año con atrapamuros, todo lo que es género. Entonces, en cuanto a género, por ese lado no le tengo miedo a la materia, calculo que estoy preparada para eso. Me costaba más el tema de los pensadores. Sí. Y bueno, nada, tratar de poder meter bien en mi cabeza el tema del proletariado, sueltas, que cuando yo rendí la materia el otro día, la desaprobé justamente por eso, porque yo, nada, arranqué y dentro de todo venía bien con la revolución inglesa, la revolución inglesa, perdón, la francesa, la industrial, venía bien. Y después de repente le empecé a hablar de mar y me arrancó con un montón de ese tipo de preguntas sueltas, que son las que a veces uno deja pasar por alto, y bueno, chau, ahí fui y nada, desaprobé la materia, así que ahora tratando
de poder leer y enfocarme también en esas cosas así sueltas, porque por ahí de repente vos te pones a hablar de los pensadores, bárbaro, le decís, Marx pensaba de esta forma, Weber de esta, Durkheim, y sí, y pero qué, y el proletariado, como me arrancó a mí, la mini, yo la verdad no lo había estudiado, eso no sé, o sea, lo dejé pasar por alto. Entonces, profundizar en todo ese tipo de cosas. Em, y, y nada, eso. Así que pulir algunas cositas más. Por ejemplo, vinieron del Ministerio de Justicia antes de ayer, que nos dieron un taller. Y, y bueno, nada, y chicas de Atrapamuro. Y nos vino bien porque también hablaron del grooming, que el grooming es también es violencia de género eso también. Y bueno, también había cositas que yo no las sabía y que dije, bueno, esto me viene bien para el examen también, eh, que te puede ayudar un poco más en lo que es género. Bien. Así que bueno, eso, Bueno, continúa contigo. lo que nosotros estábamos viendo, sí, lo que quería hacer, esto, o sea, es algo material personal, que tuve la oportunidad de ir trabajándolo a medida que iba trabajando con ustedes, que sí me gustaría compartírselo, que es esto, ¿no? Que es un pequeño resumen que yo hice, veníamos viendo de los clásicos, y que bueno, o sea, ¿qué se entiende, ¿no? por sociedad, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es una sociedad? Poder verlo en este caso de la materia, y lo que yo, o sea, podía ver es decir, bueno, una pluralidad de organismos vivos que habitan en un territorio determinado, formando grupos para la satisfacción de las necesidades sociales esenciales y que poseen una cultura en común. La característica de la sociedad, ¿no? Durkheim plantea la constitución de las sociedades de acuerdo a dos tipos básicos de solidaridad. Por un lado, tenemos tenemos una sociedad arcaica o tradicional que, según él, son aquellas que tienen solidaridad mecánica. Los individuos parten de un mismo clan con una diferenciación de hombres entre sí, donde adhieren a los mismos valores y sentimientos una misma religión. Y por el otro lado, las sociedades modernas o industriales, que según él tienen una solidaridad orgánica, los individuos son interdependientes, la cohesión social es necesaria y se genera un grado de individualidad. Hay una división de trabajo, ¿no? Eso sea lo que plantea. Ahora, el modelo histórico, en cuanto a lo que son el concepto de la sociedad. Concepto de sociedad y comunidad. Los propusieron los autores como una secuencia histórica entre dos tipos de convivencia social. La popularización de los términos se debe a Ferdinand Tönnies, quien en su obra Comunidad y Sociedad expone que existe una voluntad humana llamada voluntad esencial o natural, que se funda en apetitos y deseos y es incondicional. Y hay en esto los actos de los hombres que no es innata sino adquirida. Y está fundada en las necesidades de dominio, vanidad y egoísmo. Ahora, cada tipo de voluntad, si predomina en una u otra sociedad humana, genera dos formas de vida social. La voluntad esencial se expresa en la llamada comunidad y la voluntad racional en la sociedad. El tipo comunitario depende de una relación social dominante con fraternidad y buena vecindad. Un tipo predominante de institución familiar y de parentesco amplio, una riqueza basada en la tierra, un ordenamiento jurídico basado en la familia, vida rural, un control social informal, uso de costumbres, tradiciones y religioso. En cada cambio,
En cambio, el tipo secretario o societario tiene como relación dominante el intercambio y el cálculo racional. Las principales instituciones son el Estado y la empresa capitalista. La forma de riqueza es dineraria, el derecho es de tipo contractual, la vida urbana racional y cosmopolita, y el control social se basa en el derecho legislado y en el contrato como forma de acuerdo de voluntades. Dice Durkheim que la conciencia colectiva es el conjunto de creencias y sentimientos comunes al medio de los miembros de una sociedad. Esta conciencia se debilita en las sociedades debido a la multiplicidad normativa, la especialización de funciones, de actividades, de condiciones y de intereses. También se debilitan las previsiones compartidas por todos, ya que existe pluralidad normativa y de creencia. Se introduce el término anomia, que representa la ausencia de solidaridad en las sociedades regidas por la división del modelo funcional. Hasta acá, ¿qué opinan ustedes? Bien, ahí no dice nombre de quién lo explica, ¿no? ¿Quién saca la teoría de la novia? No. Y el otro. Yo creo que Coxen la propone, pero el que la impone a la teoría no es Durkheim. No, Humberto. claro, bueno. Ahí, o sea más o menos encuadrándose a lo que. Como para ir diciendo, ¿no? Demian, excelente resumen, ¿eh? Bien. Ahora dice, modelo funcional de sociedad. Sostiene que las soluciones que otros pueblos dan a sus problemas pueden ser mejores o peores, pero la actividad científica solo define tales respuestas como aspectos a medir dentro de la misma cultura y no por criterio externo a ellas. El objetivo científico no es condenar o mejorar prácticas que se alejan de las nuestras, sino comprender cómo operan dentro de la propia cultura y a qué necesidades responden. La cultura es un sistema de funcionamiento y dentro de ella hay aspectos parciales que tienen funciones concretas. Para mantener dicho sistema, desarrollo y su desarrollo, obra de la etapa de crecimiento, Rostow divide a las sociedades en 5 etapas según su estado de crecimiento económico. Sociedad tradicional es aquella caracterizada por actitud predeuteniana, es decir, precientífica en relación al mundo físico. Si bien no se trata de una sociedad estática, hay un tope de conocimiento. Abarca las dinastías chinas, la civilización oriental y mediterránea y la europea medieval. 2. Condiciones previas al impulso inicial. La transición comienza a medida de que el avance de la ciencia se presenta sobre la producción. Inglaterra fue una de las primeras en desarrollar tales condiciones. Impulso inicial. Se superan las resistencias y obstáculos a un crecimiento permanente. La fuerza con inclinación al progreso económico domina la sociedad y aceleran el proceso. Las primeras en lograrlo fueron Francia y Estados Unidos. La marcha hacia la madurez, época de progreso económico, donde la tecnología impacta en los medios de producción y como consecuencia. Y como consecuencia se instituye la producción nacional por sobre las importaciones. Alto consumo, masa, esa es la quinta, ¿no? Esta es la etapa culminante. Hay un gran número de personas quienes alcanzan al nivel superior de consumo y sobrepasan sus necesidades básicas, habitación, vestido y sustento. La población humana supera a la
la pirámide de Rostov. Sí, la pirámide. Bien. La pirámide de Rostov. Modernización, conceptos centrales. Modernización. La sociedad moderna desarrolla una aguda conciencia sobre sí misma, ya que los individuos deben asignar sentidos a su existencia. En cuanto al nivel intelectual, se presenta una acelerada acumulación y el uso de conocimiento en todas las esferas de la actividad humana especializada. Esto incide en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Los procesos de modernidad serán una revolución continua en la producción, configurando entornos de creciente complejidad y cambio. Eso es lo que hablábamos de las revoluciones. Se estima que el origen de la modernidad se encuentra en la Reforma Protestante, Ilustración, Revolución Francesa y Revolución Industrial del siglo XVII, perdón. Proceso de secularización. Este proceso indica el paso de una sociedad a otra. Las sociedades sagradas, no son únicamente en sentido religioso, pasan por ser seculares con un libre análisis análisis de la razón y la disposición al cambio. La religión pasa a tener menor peso, la organización política tiende a la racionalidad. Asincronía al cambio. Transición o transmisión asincrónica, ya que no se da simultáneamente en todos los lugares del mundo. Geográficamente hay países centrales y países centrales y países países Descentralizado. periféricos. Bien. En ciertos países, el día de desarrollo del mismo territorio nacional tiene zonas centrales y periféricas, denominadas sociedades duales. Ejemplo, cuando los jóvenes que vienen del interior del país comienzan a estudiar una carrera en la ciudad de La Plata, suponer, resistencia al cambio, este concepto parte del desarrollo como una meta necesaria y remite a los obstáculos que existen para la obtención del mismo. Las resistencias se manifiestan como conflictos, como redes de comunicación. Las redes de los medios de comunicación abarcan todos los aspectos de nuestras vidas, afectando a lo que somos y a lo que podemos llegar a ser. Nosotros mismos formamos parte de las redes en las que estamos insertos. Las tecnologías de la información, núcleo central de la sociedad de la información, pueden tener aspectos negativos. La privacidad se ve disminuida, ya que cada vez que hay más información, de cada uno en las redes. Positivo, facilitan la capacidad de generar relaciones. Los medios de comunicación marcaron el momento histórico de la modernidad y fueron afectando las formas de socialización, los modos de representación y percepción. Las redes de comunicación juegan un papel muy importante. Juegan un papel muy importante. Surgen diferencias entre el proceso de socialización, incorpora cultura a través de una participación espontánea en ciertos sistemas de interacción. Es conservador. Las redes de comunicación ayudan mucho permitiendo una mayor interacción y comunicación de las personas, una mayor cercanía social con amigos y familia, disminuye la soledad, menor aislamiento. Eso según Luke, ¿no? Proceso de educación. Tiene agentes específicos, maestros y profesores y contenidos culturales concretos, programas, que informan sobre hechos específicos y preparan para la ocupación de oposición. Es innovador. Los medios de comunicación se convirtieron en una gran herramienta de aprendizaje en la cual, mediante plataformas digitales, lograron aprender nuevos conocimientos y facilitar la comprensión. En sentido global hablamos ahora. Redes de intercambio. Las redes de intercambio de información representan un gran salto en el desarrollo de las relaciones humanas. Para el intercambio de datos, información y conocimientos múltiples. Para la superación personal
y de las organizaciones en sentido general en la sociedad en la que nos encontramos actualmente. Las redes de intercambio ocupan un lugar esencial en la vida de los individuos. Representaciones colectivas, turbias, categorías abstractas que son producidas colectivamente y que forman el bagaje cultural de una sociedad. Son formas de conciencia que la sociedad impone a los individuos. ¿Comparten en eso? Yo no comparto con diario algunas. Bueno, bien. Por eso no. A partir de ellas se construyen representaciones individuales, que son formas individualizadas y adaptadas de la representación. Clases sociales. Las clases sociales y fracciones de clase desarrollan pautas de comportamiento, las cuales designan estilos de vida, construcciones colectivas sedimentadas y cristalizadas en las experiencias de interacción. Diferencia entre clases sociales y estilos de vida. Varios componentes del estilo de vida pueden ser volátiles y cambiar con mayor rapidez que la clase social. ¿Qué piensan? Casos y situaciones en los cuales necesitar un estilo de vida implica pertenecer a una clase social. Clasificación de las clases según la ocupación. Clase alta, dueños directivos de empresas grandes y medianas, funcionarios públicos de alto rango. Clase media, dueños de pequeñas empresas, profesionales técnicos y jefes de trabajadores no manuales de rutina. Modalidades de vinculación, modo de vivir en familia, hubo cambios notables, descenso de la tasa de nupcialidad, postergación de la edad del matrimonio, mayor probabilidad de disminución conyugal, mayor aceptación de parejas heteronormativas. Hoy en día una pareja convive sin casarse, aún sin planear hacerlo, no resulta novedoso ni extraordinario. Creciente preferencia a la violencia no matrimonial. Tener un hijo es el resultado de un conjunto de situaciones. Iniciación sexual. Uso de métodos anticonceptivos. Ante la ocurrencia de un embarazo, la decisión de continuarlo o no a término. Influye las preferencias individuales, el tamaño ideal de la familia. Son las adolescentes pobres y en gran situación de mayor vulnerabilidad social, educativa, habitacional, las que con mayor frecuencia tienen hijos por falta de recursos. El conocimiento, el uso, el acceso de métodos anticonceptivos se ha incrementado en todos los sectores sociales, pero aún persisten en diferencias. Aborto, en la legislación argentina era considerado un delito, excepto por causas de muerte y violación hasta el 2020, que se despenalizó el aborto. En 1994, Menem, inclusión de la cápsula que indicara que la Argentina defendía la vida desde la concepción hasta la muerte natural. 2003, Kirchner ingresa a la Corte Suprema a la abogada Argibay, que se declara militante a favor de la despenalización de la aborto. Es un resumen, o sea, de toda la. Resumen de comprensión de toda la materia. Ya. ¿De qué materia? De se incluye cultura, etnocentrismo, o sea, antropología. Porque hablaste algo de estructura. Claro. La estructura la toca Dulce y Althusser. Claro. Pero después lo demás son teoría de acción social. Bueno, acá. Esto es lo que tiene que ver un poco con pobreza.
Durante el siglo XX se observó una gran mayor igualdad e integración entre las clases, pero a mediados de los años 70 había un escenario de empobrecimiento, polarización y desigualdad. La rápida expansión de las ocupaciones no manuales durante el modelo de agroexportador dio la imagen de una sociedad de amplias clases medias. La dinámica económica redujo el trabajo marginal y dio oportunidades laborales para los individuos que no podían aspirar a los puestos de clase media en expansión. Las instituciones actuaban tanto fuera como sobre los resultados del mercado, mejorando. Esto tiene que ver lo que entra lo que es pobreza, ¿no? Las condiciones de vida de la clase media y de sectores populares, que elevaron condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores promovieron la apertura de importantes canales de movilidad social, creando oportunidades, ascenso hacia posiciones de mayor nivel. Pobreza y desigualdad. La pobreza tuvo un alto incremento durante la crisis del 2001, pero luego se dio una reactivación económica y la creación de puestos de trabajo acompañada de una gran intervención estatal. Se produjo la disminución de la pobreza, seguía afectando a los sectores populares, pero en menor medida. Movilidad social, bueno, los 60 años, según quién. Según quién. O sea, esto es lo que es una interpretación que yo hago de los textos. ¿No? Claro, pero ahí no se produjeron puestos de trabajo. Lo que se hizo fue se estatizó la pobreza. Claro. No se produjeron Bueno, puestos de eso trabajo. para entender, o sea, cómo se radica la pobreza. Sí. Claro, la pobreza Claro. o sea, el Estado tomó la pobreza y generó más pobreza. Sí, o sea, vos si te pones a ver sobre lo que es la ley de convertibilidad, cuando estalla en el 2001, ahí, o sea, ya a partir del 96 en adelante se empiezan a generar las primeras protestas por crisis social. Bueno, en el ahí 98, el modelo agroexportador de Menem. bueno, en el 98 ya se termina erradicando el índice de pobreza en Argentina. Y en el 2001 es cuando explota todo. En el 2003 hay una reactivación económica que en el 2007 vuelve a decrecer y termina en lo que estamos hoy. Y ahí se va separando los sectores sociales. Clase media antes había una sola, ahora hay muchas. O sea, tenés clase media alta, clase media baja y clase media baja. O sea, baja, súper baja. Y después tenés la clase baja, o sea, clase ya pobre, y ya después de ahí empieza a conocerse lo que son los índices de indigencia. O sea, ya ahí se empiezan a denominar los índices de indigencia. Antes no se contaban los indigentes. O sea, se tenía como muy aislado el concepto indigente. En los años 97, por ahí era muy aislado. Se maximizó todo. Claro, ahí se maximiza todo. A partir del 2007 en adelante, con estos gobiernos llamados populares, ahí empieza el clientelismo político. O sea, esto empieza también a partir del 2003 cuando empiezan con el plan Jefes y Jefas. De ahí empiezan como a darle posibilidades de tener un pequeño sueldo a aquel que está desocupado, pero eso era con la idea de que esa persona mediante ese plan... El incentivo económico, claro, tenía que... retribuya políticamente. Claro, y ahí empieza, pero en sí el fin de eso, hay fuentes que dicen que el fin de eso era que yo te daba un plan a vos, pero vos tenías que buscar trabajo. O sea, que eso era un subsidio mediante el tiempo que vos estés desocupado. Eso está bueno. Eso está bueno. Bueno, ¿qué empezaron a hacer? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a crear puestos de trabajo informales. O sea, anda a barrer, anda a una sociedad de fomento, anda a un de barrio. Estrategia para hacer curso. Y ahí empezaron a comprarle a la gente. Pero después los ejercen. Y eso aumenta la tasa de interés, aumenta la... Es que la idea de un subsidio del Estado no es buena. Se terminan 10, claro. Vos le sacás a uno para... Empezamos de vuelta, te mando el link. O sea, ¿qué te beneficia? Todos los países que implementaban, nada más que... No, el subsidio no se implementó precisamente nada más que en algunos países socialistas. En los que se implementaba algo similar fueron compensaciones post-laborales, que es lo mismo que acá en la casa de desempleo. Vos dejás de trabajar, de hecho, por lo que sea, y te pagan durante 6 meses,
Porque si pasa, en 6 meses no conseguiste nada, la casa del fondo de desempleo se abre de gama, acá no se le acá votar. En otros países es lo mismo. No sé, como subsidio de otra cosa. Como subsidios en sí, no. Yo digo otra cosa, yo digo que en un lado te dan una mano, pero de esa mano que te aportaron y te dieron, vos lo tenés que devolver al Estado. Pues, Pero eso no es subsidio. es como una especie de... Pero pasa que ahí se creó el clientelismo político. Ahí empezaron ya vino después, decir, bueno, lo que parecía ser un derecho, Sí, pero ¿qué apoyo? Lo que pasa es que terminó siendo un burro. Ahora el político de turno. O sea que, bueno, claro, eso es lo que va generando. Para mí lo que se implementar, pero hay un punto que por ahí no nos tenemos en cuenta, porque en otros países la sensación del voto de una forma está bien, cambio acá, eso es porque dijeron, bueno, esto sí, el subsidio a favor del voto fue válido y se instauró. Sí, al estatizarse la pobreza, sí se puede estatizar. Se da un subsidio. Sí, no se le daba la posibilidad de empezar. Pero con la condición de que si no te votaban, había subsidio. ¿Qué puedes? ¿Eh? Eso es pueblo, Para mí la culpa del chancho en este caso. ¿por qué? Es culpa del pueblo, ¿por qué? El pueblo. Porque si vos estás recibiendo, si el chancho está recibiendo la comida, pero no trabaja, está cómodo. Estamos entendiendo que muchachos, andamos por ahí. No le está dando de comer a que no son. Vos, Graciela, ¿qué opinás con Para respecto a eso? esa persona. ¿Cómo hablan esos hombres? Y que no. ¿Cómo hablan esos hombres? No paran de hablar. Si a vos Acá se genera el debate. vos vas a ir agarrado de la mano de esa persona que te lleva. Si vos decís quién, Si a vos te están llevando a la ignorancia, sí. no vas a ir. No. ¿Quién es la culpa? Si te están llevando al matadero, pero el chancho vende la carne, se va. Porque no sabe, no sabe. Ahora, vos sabés, vos no sabés si te quedás ahí. Yo no sé. Pero Yo no sé. vos sabés, sí, vos sabés, sí, él sabe. Pero es que vos preguntando a todos. Vos preguntando a todos. Vos preguntando a todos y no sabés. Se pinchó. Es así. Ahora que vos te quieras quedar en ese lugar, ¿cómo? Bajando la voz, esa es otra cosa. Claro, Chancho sería el pueblo. Chancho sería el pueblo. Chancho es el pueblo. El Chancho es el que se da de comer. ¿Y quién es la culpa? El Estado. ¿Quién es la culpa? El Estado. Bueno, ahí lo entendió. Ahí lo entendió. Ustedes lo Pero en este caso, El Estado usa eso a el favor pueblo de sabe lo que le están dando, ¿cierto? Sabe que el Estado El Estado aprovecha eso. pero si el pueblo se queda en el monte, ¿quién tiene la culpa? Si el pueblo se queda en el monte, sabiendo que el Estado lo está llevando a la ignorancia, bueno, ¿quién tiene la culpa? Bueno, No es el Estado. El Estado te está dando. El Estado va a aprovechar de que vos dale para adelante. El Estado viola la legalidad. Ale Taura sí. ¿Qué es el Estado? Estado. Eso es normal. Es un ente regulador que cobra impuestos, que tiene poder la violencia, el monopolio de la violencia. Debería. Debería ser el ente regulador. Te das cuenta que las personas no tienen la culpa. En realidad las personas son o víctimas del sistema o muchos quieren serlo y eligen. Pero eso no quiere decir que la culpa sea de la persona. Pero por eso vos llevas una matemática de sacar de cuánto lo entienden. Pero vos decís que la mayoría no lo entienden. O sea, de todo lo que vos has sacado, Estás hablando. va a haber 2 personas que por ahí no lo entiendan, pero el 80% no lo entienden. Entonces, a ver, vos podés ir sobre ese 20%,
pero no sobre el 80. claro. Se la disfrazaste y Para que- Decime, Gra. Yo lo que creo que, nada, con respecto a los pensadores, yo creo que existió en toda la historia, hasta el día de la fecha, sigue existiendo el capitalista y el pobre, ¿sí? Siempre, acá hay una realidad, esto no pasa por una cuestión política ni nada, la política la dejamos de lado. Que siempre los de arriba son los que se llevan el dinero. Que, a ver, por ejemplo, hoy en día te contratan por 6 meses, ¿sí? Y te echan y no te pagan nada y vuelvo a tomar otra persona. Entonces, siempre el capitalista está y el pobre siempre sigue existiendo, el de abajo, porque siempre se llenan los bolsillos los empresarios, ¿sí? No digo todos, quizás haya algunos que lo hagan, pero siempre ellos, el beneficio es para ellos. Entonces, los sueldos siempre son más bajos eh, y, y bueno, nada, yo creo que eso existió siempre, siempre. Al igual que en lo que es violencia de género, obviamente siempre en mayor proporción, la que sufre más violencia de género y más femicidios hay es la mujer, pero el hombre también sufre violencia de género. En un hogar, los niños, los ancianos, todos en cierta manera sufren violencia de género. Porque el otro día estábamos hablando y una chica, o sea, como que ella lo toma que la violencia de género solamente la sufrimos las mujeres. No, no la sufrimos solamente las mujeres. La violencia de género se sufre hasta inclusive hombres en el trabajo, en montones de lugares, ¿sí? Mi hermano, por ejemplo, siendo hombre, sufrió violencia de género con mi cuñada hasta le prendió fuego la casa a mi hermano. Entonces, ahí fue a la inversa. No fue mi cuñada la que sufrió la violencia de género, fue mi hermano el que la sufrió. Entonces, no volquemos siempre todo a las mujeres. Sí, la mayor proporción es en las mujeres. Que por ahí cuando se habla de violencia de género se aprueba eso, o sea, más que nada porque se hace descontextual la lucha que hicieron las mujeres para ser reconocidas. A través de eso, bueno, No, sí. los intereses políticos y económicos de la época terminaron generando como una psicosis, ¿no?, del tema, y como que la violencia de género siempre la sufrió la mujer y no el hombre. O no se incluyó al hombre en eso que es violencia de género. Ahí, o sea, hay muchas cosas que uno, si mira el trasfondo social y político, empieza descubriendo de que, o sea, sí, las mujeres reclamaban por su derecho, pero hubo otro grupo paralelo que de ese derecho hizo un hecho en el cual quisieron marcar una trascendencia, un tiempo social, un contexto histórico, y terminaron generando una desvirtualización de lo que realmente sería el concepto de género. O sea, inclusive en el texto ustedes van a ver que cuando las autoras citan, ¿no?, la autora cita en el texto en el tema de género y violencia, cuáles eran los ideales que habían en ese momento. O sea, ¿qué era lo que querían plantear antes? ¿Qué se planteaban ellas? Que era el modelo contractualista, en la cual se decía que los derechos eran fundamentales y universales. Esa universalidad solamente era para un grupo, ¿no?, que era en ese caso los hombres, que excluían directamente a las mujeres y a los niños. O sea que los derechos no eran universales. No terminaba por la palabra universal. No bueno como efecto malo, o sea, también, o sea, tenemos que ir en la globalización también a los países sudamericanos, ¿no? También afecta a lo que es la economía. Porque los precios menores que vienen desde otros países gigantes hacia la Argentina, o sea, o hacia un país que también sufre como sufre la Argentina en la economía,
O sea, la rumba, todo lo que ellos... Bueno, si queremos deducir a la organización a un aspecto más negativo, más contrario, te vas acá solamente al Instagram, te vas a Facebook, donde hay un WhatsApp, más teléfono, donde hay estafas virtuales, donde hay todo informáticos, te vas a lo que es. No, simplemente los hackers no son los malos, son malos los hackers. Hackers puede ingresar y vulnerar cualquier sistema de seguridad donde puede hacer alguna fechoría. Por eso, pero el hacker no, el hacker es un tipo de explicación. Le dice hacker, ¿sabes? Ahora otros no saben. Es grande. Es decir, tengo un aspecto negativo para mí, eso es una de las cosas más malas. El club, no me acuerdo qué más. Cuando uno saca la fotografía infantil, creo que cosas la globalización sobre la tecnología digital. es que trae tecnología, tips, tecnología de información y comunicación, hay tecnología digital. Y eso es todo globalización. Porque globalización quiere decir que yo me puedo comunicar con vos, ahí para mí eso es algo negativo. El hijo, ¿sabes? Por si vos querés, nosotros hemos pasado desde casi nada, ¿dónde estamos? Nosotros hicimos una trascendencia impresionante. A mí toda la vida me gustó cuando era chiquito, veía la televisión. Después veía en el diario una página que decía algo de página. Todo eso ya era globalización, ¿entendés? Si lo ves desde un punto de vista más cotidiano, claro, te pasa a todos los aspectos de tu vida, entendiendo que fuiste globalizándote. Y no pasa globalizando todo lo distinto. No somos homogéneos, somos heterogéneos. Orgánicamente sabemos que la globalización nos ha implantado ideas, nos da herramientas, nos da servicios y nos da cosas. Eso es mundial. Sí. Esto es lo que dice el texto. Sí. Sergio de la Academia Española. Sí, cambio social. Cambio social. Tecnología, cambio social. Que ahora me pregunta el compañero que hablamos cuando hablamos de globalización. Ya no hablo de él. Extensión del ámbito todo, Es la globalización es un proceso complejo de interconexión e interdependencia a gran escala entre países, regiones y sociedades, impulsó los avances de tecnología, economía y comunicación. Este fenómeno ha transformado al mundo en un sistema social único, donde los intercambios de bienes, información, conocimiento y cultura son. La globalización no afecta solo a los mercados y las relaciones económicas, sino que también influye en la política, la ciencia, la tecnología y la cultura. Aunque ofrece oportunidades de desarrollo, la expansión global también genera desafíos como la desigualdad, el cambio climático, la pobreza y los problemas migratorios. En términos generales, la globalización vincula realidades distantes de manera que los acontecimientos locales están influenciados por hechos globales y viceversa. Bien. Eso es para mí sí.
de qué hablamos cuando hablamos de programación. Y es algo igual, ¿no? O sea, hay del ámbito propio de instituciones sociales, políticas, públicas a nivel internacional. La internacionalización se identifica como uno de los efectos de la globalización. La expansión supranacional de instituciones, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional, redefine las reglas del juego más allá del Estado nacional. Bueno, pero eso ya es derecho. Bueno, pero eso no se va a derechos humanos. O sea, nada que ver con la globalización. Lo que va a derechos humanos. Es una definición Personal. Difusión mundial de los modos, valores o tendencias que fomentan la uniformidad de gusto. Esta acepción evidencia la dimensión cultural, la circulación global de gustos simbólicos y estilos de vida tiende a homogeneizar, pero también genera hibridaciones locales. La tercera definición, proceso por el cual las economías de mercado, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial. De modo que depende cada vez más de los mercados internos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Subraya el rol decisivo del artículo de la conexión económica y la erosión parcial de las barreras regulatorias de los países. Para las Naciones Unidas, la globalización es un fenómeno de la historia humana que ha acercado al mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. Bueno, yo lo que tengo es tecnología digital y cambios sociales. Yo me guío por esta, ¿no? Sí. Bueno, dice, las tecnologías digitales transforman de manera significativa las estructuras sociales, económicas y culturales de todo el mundo. Estas tecnologías incluyen Internet, redes sociales, teléfonos móviles y otras innovaciones digitales han facilitado el acceso a la información, la comunicación instantánea y la creación de nuevas formas de interacción social. Este cambio va a tener un impacto en diversos ámbitos de la sociedad, lo que puede incrementar los derechos sociales. En términos sociales, estas tecnologías han acelerado el cambio de la manera en que nos relacionamos, trabajamos, nos informamos y nos organizamos políticamente. Pero también han traído nuevos desafíos, como la privacidad, el control de los datos y el impacto de las redes sociales en la salud mental. Bien. Eso según Beck Ulrich. Bien. Sí, vamos a tirarlo de ahí. Vamos a hablar. Bueno, ahí está, o sea, cuando empieza a hacer lo que es la regulación del contrato social, ¿no? Se impide que los derechos fundamentales, o sea, ya de por sí discriminatorios, porque solamente se lo reconocía al hombre en ese contrato, y no a la mujer ni a los niños. Lo que tengo es la una perspectiva de género en el contexto de las tecnologías digitales se enfoca en cómo las tecnologías impactan de manera desigual a mujeres y personas de género no hegemónico. En general, las mujeres y otros grupos marginados enfrentan barreras tecnológicas tradicionales, como el acceso limitado a dispositivos, información y representación en el ámbito digital. Las tecnologías digitales también pueden ser una herramienta para el empoderamiento de las mujeres, ya que ofrece espacios para la educación, la comunicación y la organización.